permíteme decirte algo que nadie más te va a decir hoy. La persona más peligrosa en cualquier habitación no es la que más habla. Es la que observa en silencio, piensa con claridad y actúa con precisión cuando el momento llega. Y esa persona puede ser tú, pero todavía no lo sabe. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. Algo que ha estado frente a tus ojos durante décadas y que nunca supiste leer correctamente. Hoy vamos a hablar de la psicología profunda de las personas calladas. De las personas que no hablan mucho. De las que prefieren escuchar antes de opinar. De las que observan antes de actuar. Y voy a demostrarte que esto no es una debilidad, no es timidez, no es falta de carácter. Es, en muchos casos, la señal más clara de una inteligencia emocional, estratégica y espiritual que el mundo moderno no sabe cómo descifrar. Pero también voy a decirte algo más difícil. Algo que quizás no quieras escuchar al principio. Porque hay personas calladas que lo son por disciplina, por enfoque, por poder interior. Y hay personas calladas que lo son por miedo, por heridas sin sanar, por una identidad aplastada que nunca encontró su voz. Y la diferencia entre esas dos personas es absolutamente determinante para el resto de tu vida. Quédate, porque en los próximos 90 minutos voy a darte las herramientas más claras, más estratégicas y más transformadoras que jamás hayas escuchado sobre este tema. Y cuando termines de ver este video, ya no volverás a mirarte a ti mismo ni a los demás de la misma manera. Comencemos con una pregunta. Una sola pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en una reunión, en una conversación, en una cena familiar, y sentiste que tenías algo valioso que decir, pero preferiste callarte? ¿Cuántas veces guardaste tu opinión porque pensaste que nadie te iba a escuchar? ¿Cuántas veces dejaste que otros hablaran, otros decidieran, otros dirigieran, mientras tú observabas desde un lugar que nadie supo leer correctamente? Si eso te describe, este video es para ti. Y si no eres una persona callada, sino que conoces a alguien así, a un hijo, a un cónyuge, a un amigo, a un colega, a un familiar, y no has podido entender por qué actúa como actúa, por qué calla cuando debería hablar, por qué se retira cuando tú esperarías que avanzara, este video también es para ti. Porque cuando entiendas la psicología profunda detrás del silencio, cambiarás para siempre la forma en que ves a las personas y la forma en que te relacionas con el mundo. Ahora bien, antes de continuar, necesito que hagas algo. Necesito que en este momento pongas una pausa mental a todo lo que creías saber sobre las personas introvertidas, tímidas o calladas. Porque el 90% de lo que la cultura popular te ha enseñado sobre ellas está equivocado, o es incompleto, o está contaminado por décadas de una cultura que premia el ruido sobre la sustancia, la velocidad sobre la profundidad, la apariencia sobre el carácter. Vivimos en un mundo que glorifica la extroversión. Un mundo que premia a quien habla más fuerte, a quien ocupa más espacio, a quien tiene más seguidores, a quien publica más contenido, a quien está siempre visible, siempre activo, siempre encendido. Y en ese mundo, la persona callada ha sido mal interpretada, subestimada, ignorada o incluso compadecida. Se le ha dicho que necesita abrirse más, que necesita ser más social, que tiene un problema de comunicación, que su silencio es una limitación. Y yo estoy aquí para decirte que eso es, en muchos casos, completamente falso. Déjame contarte sobre un hombre que conocí hace muchos años en una conferencia de liderazgo en Chicago. Lo llamaré Marco. Marco tenía 42 años. Era el tipo de hombre que nunca decía nada innecesario. En una sala llena de ejecutivos que competían por hablar, por impresionar, por dominar la conversación, Marco se sentaba al final de la mesa, escuchaba con atención absoluta, y solo abría la boca cuando tenía algo que en verdad valía la pena decir. Al principio, nadie le prestaba demasiada atención. Algunos lo interpretaron como inseguridad. Otros pensaron que simplemente no tenía mucho que aportar. Pero al tercer día de esa conferencia, cuando el grupo se encontró frente a un problema estratégico que nadie había podido resolver, fue Marco quien habló durante 4 minutos con una claridad tan brutal, con una precisión tan extraordinaria, con una visión tan completa, que dejó a todos en silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio del que acaba de escuchar algo que cambia la forma en que ve las cosas. Después de eso, nadie volvió a subestimar a Marco. ¿Por qué te cuento esto? Porque Marco no era callado por casualidad. Marco era callado por estrategia, por disciplina mental, por una comprensión profunda de que las palabras tienen peso, y que cuantas menos uses, más pesa cada una. Marco había aprendido, en algún punto de su vida, que el silencio no es el opuesto de la inteligencia,
El silencio, bien usado, es su expresión más alta. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Pero también vamos a explorar el lado oscuro, el silencio que no es poder sino prisión, el silencio que no es estrategia sino miedo, y cómo, si estás viviendo ese tipo de silencio, puedes transformarlo en el primero. Hay algo que los psicólogos han estudiado durante décadas y que el mundo de los negocios y el liderazgo ha comenzado a reconocer con una claridad que antes no tenía. Las personas introvertidas, las personas que procesan el mundo internamente antes de responder externamente, representan entre un 30 y un 50% de la población mundial. Y sin embargo, el mundo está construido casi exclusivamente para los extrovertidos. Las escuelas recompensan a los niños que levantan la mano primero. Las empresas promueven a quienes dominan las reuniones. La cultura popular celebra a quien más habla, más ríe, más ocupa espacio social. Y en ese contexto, millones de personas calladas han crecido con la creencia de que algo en ellas está roto. Pregúntate ahora mismo, con total honestidad, ¿en algún momento de tu vida alguien te dijo que eras demasiado serio, demasiado reservado, demasiado callado? ¿Te dijeron que necesitabas abrirte más, ser más expresivo, relacionarte más? ¿Internalizaste esa crítica como si fuera una verdad sobre ti? ¿Comenzaste a creer que tu forma natural de ser era un problema que tenías que resolver? Si tu respuesta es sí, necesitas escuchar lo que voy a decirte con mucha atención. No estabas roto. Estabas siendo tú mismo en un mundo que no sabía cómo leerte. Pero hay una diferencia fundamental que debes entender. Y esta diferencia es la más importante de todo este video. Presta atención. Hay personas que son calladas porque tienen una vida interior profunda, rica, organizada, llena de pensamiento estratégico y emocional. Son calladas porque prefieren procesar antes de hablar. Son calladas porque valoran la calidad sobre la cantidad. Son calladas porque han aprendido, consciente o inconscientemente, que cada palabra tiene consecuencias y que el silencio, bien administrado, es una forma de poder. Y hay personas que son calladas porque tienen miedo, porque aprendieron en algún momento que hablar era peligroso, que expresarse traía consecuencias, que su voz no tenía valor, que sus ideas serían rechazadas o ridiculizadas. Y ese miedo se instaló tan profundamente que se convirtió en un hábito, en una identidad, en una forma de existir que ya no siente como miedo sino simplemente como quien soy yo. Y esas dos personas, aunque desde afuera parezcan idénticas, están viviendo realidades completamente distintas. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y para las personas calladas, uno de los hábitos silenciosos más destructivos es este, el hábito de callar lo que necesita ser dicho, el hábito de guardar la opinión que podría cambiar una conversación, el hábito de tragarse la emoción que necesita ser procesada, el hábito de renunciar a las oportunidades antes de intentarlas porque hay una voz interna que dice, ¿para qué, si nadie va a escucharme de todas formas? Ese hábito silencioso tiene un costo que no siempre se ve en el momento, pero que se acumula durante meses, durante años, durante décadas. Y de repente, un día, alguien que ya tiene 40, 50 o 60 años, mira hacia atrás y se pregunta, ¿por qué nunca fui lo que sabía que podía ser? ¿Por qué nunca viví la vida que sentía que era posible para mí? ¿Por qué me quedé quieto mientras el mundo avanzaba? Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? No lo digo para hacerte sentir mal, lo digo porque esa es la única pregunta que puede despertar algo que ya estaba dormido dentro de ti. Ahora bien, vamos a ir más profundo, porque para entender verdaderamente la psicología de las personas calladas, necesitas entender de dónde viene el silencio, necesitas entender las raíces. Porque sin raíces no hay transformación. Solo hay cambios superficiales que duran 3 semanas y luego desaparecen. El silencio tiene múltiples orígenes. Y voy a describírtelos uno por uno con la claridad que mereces. El primer origen es neurológico. Hay personas que nacen con un sistema nervioso que procesa los estímulos externos con mayor intensidad que el promedio. Son personas que se sienten fácilmente abrumadas por ambientes ruidosos, por conversaciones múltiples, por situaciones sociales de alta energía, no porque sean débiles, sino porque su sistema nervioso está calibrado de una manera diferente. Estos individuos necesitan silencio y soledad para recargar energía, no porque sean antisociales, sino porque así funciona su biología. Esto fue estudiado extensamente por la psicóloga Elaine Aron bajo el concepto de la persona altamente sensible y por décadas de investigación en psicología sobre el temperamento introvertido. El introvertido no odia a las personas.
El introvertido simplemente gana energía de la solitud en lugar de ganarla de la interacción social masiva. Y eso, repito, no es una debilidad. Es una variante completamente válida de la naturaleza humana. El segundo origen es experiencial. Hay personas que aprendieron a callar porque sus experiencias tempranas les enseñaron que hablar tenía consecuencias negativas. Un niño que fue ridiculizado cada vez que habló en clase. Un adolescente cuyas ideas fueron constantemente minimizadas en casa. Un adulto joven que fue traicionado por alguien en quien confió sus pensamientos más íntimos. Estas experiencias crean lo que los psicólogos llaman condicionamiento emocional. El cerebro aprende, de manera muy eficiente, que ciertos comportamientos producen dolor, y comienza a evitarlos sistemáticamente. El resultado es un adulto que se calla no porque quiera callarse, sino porque su sistema de defensa emocional ha asociado la expresión personal con el peligro. El tercer origen es cultural y familiar. En muchas familias, muchas culturas, muchas comunidades, el silencio es un valor transmitido de generación en generación. Los niños no opinan. Mejor no meterse. No hay que llamar la atención. Hay que ser modesto. Estos mensajes, repetidos durante años, se convierten en creencias fundamentales sobre quién se puede ser y cómo se debe comportar. Y esas creencias, una vez instaladas, operan de manera automática, invisible, constante. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? El cuarto origen, y este es quizás el más poderoso y el menos discutido, es el origen espiritual y energético. Hay personas que son calladas porque tienen una conexión profunda con algo más grande que ellas mismas. Una conciencia de que el universo no necesita más ruido. Una intuición de que el poder real no viene del volumen sino de la vibración. Una comprensión, a veces inconsciente, de que las personas que más gritan son frecuentemente las que menos tienen que decir. Estas personas han desarrollado, a menudo, sin ningún entrenamiento formal, una capacidad extraordinaria para leer energías, para percibir lo que no se dice, para sentir la temperatura emocional de un ambiente, para detectar la autenticidad o la falsedad en los demás. Son personas que, cuando entran a un cuarto, no necesitan anunciarse porque su presencia ya se siente, no de manera llamativa, sino de manera profunda. Y esto, desde una perspectiva estratégica y de liderazgo, es uno de los activos más valiosos que un ser humano puede tener. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo. Todo lo que acabo de describir son los orígenes del silencio. Y todos esos orígenes son comprensibles, válidos, humanos. Pero comprensible no significa que debas quedarte ahí. Entender de dónde viene tu silencio es el primer paso. El segundo paso, el más importante, es decidir conscientemente qué tipo de silencio quieres vivir de aquí en adelante. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, pero tiene una respuesta honesta. Y la honestidad, aunque a veces duele, es siempre el punto de partida de cualquier transformación real. Déjame hablarte ahora de algo que llamo los hábitos silenciosos del poder. Porque hay un tipo de persona callada que no lo es por miedo ni por condicionamiento, sino por una disciplina interior extraordinaria. Y esta persona ha desarrollado una serie de hábitos, invisibles para el mundo exterior, que la hacen extraordinariamente efectiva en todo lo que hace. El primero de estos hábitos es la observación activa. La persona callada con verdadero poder interior no está ausente cuando no habla, está presente de una manera que la mayoría no puede igualar, está procesando información, está leyendo patrones, está identificando inconsistencias, está formulando preguntas que nadie más ha pensado hacer, está evaluando personas, situaciones, oportunidades y riesgos con una profundidad que simplemente no es posible cuando estás ocupado hablando. ¿Sabes cuánto tiempo pasa hablando el ejecutivo promedio en una reunión de trabajo? Estudios organizacionales muestran que las personas que más hablan en reuniones corporativas creen que están aportando valor. Pero cuando se analizan los resultados de esas reuniones, frecuentemente son las personas que menos hablaron quienes tomaron mejores decisiones y produjeron mejores resultados. Porque mientras los demás hablaban, ellas estaban escuchando, evaluando y construyendo claridad. La observación activa no es pasividad, es una forma de recolección estratégica de información. Y la información, en cualquier contexto de la vida, es poder. El segundo hábito silencioso del poder es la gestión de la energía emocional. Las personas calladas que tienen disciplina interior saben algo que muy pocas personas aprenden en toda su vida,
que la energía emocional es un recurso limitado, que cada conversación innecesaria, cada debate sin propósito, cada drama social que decides alimentar, cada relación tóxica a la que le prestas atención, te roba energía que podrías estar usando para construir, crear, crecer y producir. Estas personas han aprendido, con una precisión extraordinaria, a proteger su campo energético, no de manera egoísta, sino de manera estratégica. Saben que no todas las conversaciones merecen su participación, que no todos los conflictos merecen su energía, que no todos los problemas ajenos son suyos para resolver. Y esa capacidad de discernimiento, esa habilidad para elegir conscientemente dónde va su atención y su energía, es uno de los fundamentos más sólidos de cualquier vida exitosa. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y en este caso, la disciplina no es hablar más. La disciplina es aprender a gestionar tu energía con precisión estratégica. El tercer hábito silencioso del poder es la claridad interna. Hay una paradoja que muy poca gente comprende. El mundo moderno es más ruidoso que nunca. Hay más información, más opiniones, más voces, más plataformas, más contenido, más estímulos que en cualquier otro momento de la historia humana. Y en medio de ese ruido, la capacidad de encontrar silencio interior se ha convertido en una de las habilidades más escasas y más valiosas que existen. Las personas calladas que han desarrollado poder interior han cultivado algo que yo llamo claridad estratégica. Es la capacidad de saber exactamente qué quieres, exactamente por qué lo quieres, exactamente qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo, y exactamente qué no estás dispuesto a tolerar en el proceso. Esta claridad no llega del ruido. Llega del silencio. Llega de la reflexión. Llega de las horas que pasas a solas con tus propios pensamientos. Dialogando contigo mismo con honestidad brutal. ¿Cuántas horas a la semana pasas en verdadero silencio reflexivo? No mirando el teléfono, no viendo televisión, no escuchando música de fondo, silencio real, con tus propios pensamientos, procesando tu vida, evaluando tus acciones, definiendo tu dirección, revisando tus creencias. Si la respuesta es muy pocas o ninguna, ahí tienes uno de los grandes déficits de tu vida actual, porque sin claridad interna, no hay dirección. Sin dirección, no hay progreso. Sin progreso, hay estancamiento. Y el estancamiento, aunque se siente cómodo en el corto plazo, es devastador en el largo plazo. Permíteme decirte ahora algo sobre el silencio y la espiritualidad, porque hay una dimensión de este tema que va más allá de la psicología, más allá de la estrategia, más allá del liderazgo y los negocios, y es la dimensión espiritual del silencio. Las tradiciones espirituales más antiguas y más profundas del mundo, sin importar su origen geográfico o cultural, comparten un elemento común: todas, absolutamente todas, reconocen el silencio como un portal hacia lo más profundo de la experiencia humana. El budismo habla de la mente silenciosa como el fundamento de la sabiduría. El misticismo cristiano habla de la contemplación silenciosa como el camino hacia lo divino. El judaísmo tiene la tradición del tzimtzum, la contracción y el silencio de Dios como acto creador. El Islam tiene la práctica del dhikr, la repetición interna y silenciosa de los nombres divinos. El hinduismo tiene el concepto de mauna, el voto de silencio como práctica espiritual de purificación. ¿Por qué todas las tradiciones espirituales, sin ninguna excepción significativa, consideran el silencio sagrado? Porque cuando el ruido exterior se detiene, cuando la mente deja de correr de un pensamiento al siguiente, de una preocupación a otra, de una distracción a otra, en ese espacio de quietud emerge algo que normalmente está tapado por el ruido. Emerge la verdad, emerge la intuición, emerge la conexión con una inteligencia que es mayor que la mente racional. Emerge lo que algunas tradiciones llaman el espíritu, otras lo llaman el ser superior, otras lo llaman la conciencia pura. Pero todas coinciden en que solo se accede a ello a través del silencio. Las personas calladas que tienen acceso consciente o inconsciente a esta dimensión espiritual del silencio, son personas que operan desde una profundidad que los demás raramente alcanzan, no porque sean mejores, sino porque han cultivado un acceso a su propio interior que la mayoría de la gente ha abandonado en la búsqueda constante de estímulos externos. Ahora necesito hablar de algo que puede ser incómodo, porque he hablado mucho sobre el poder del silencio, sobre la profundidad de las personas calladas, sobre sus fortalezas y sus dones. Pero estaría siendo deshonesto contigo si no hablara también sobre las sombras. Hay personas calladas que no lo son por sabiduría sino por heridas, que no lo son por estrategia sino por miedo, que no lo son por profundidad sino por parálisis.
Y esas personas, si no abordan lo que está debajo de su silencio, van a seguir pagando un precio muy alto por él. ¿Cuál es ese precio? El precio número 1 es la invisibilidad en las relaciones. Si eres una persona que consistentemente se calla en sus relaciones más cercanas, que no expresa sus necesidades, que no comunica sus límites, que no dice lo que le duele, que no comparte lo que desea, estás creando una dinámica en la que los demás no pueden realmente conocerte. Y si los demás no pueden conocerte, no pueden responder a lo que necesitas. Y si no reciben respuesta a lo que necesitas, la frustración, el resentimiento y la soledad se acumulan, calladamente, silenciosamente, hasta que un día el nivel es tan alto que o se desborda de una manera destructiva o simplemente apaga el fuego de esa relación para siempre. He visto matrimonios destruidos no por grandes traiciones, sino por años de silencio acumulado, por personas que nunca dijeron lo que necesitaban decir, por conversaciones que siempre se postergaron, por verdades que siempre se tragaron, por emociones que nunca encontraron salida. Y cuando finalmente alguien rompe ese silencio, a veces ya es demasiado tarde, la distancia ya es demasiado grande. La desconexión ya es demasiado profunda. No confundas el silencio como refugio con el silencio como prisión. El primero te protege, el segundo te aísla. El precio número 2 es la parálisis profesional y económica. ¿Cuántas personas calladas han visto pasar oportunidades frente a ellas simplemente porque no dijeron nada? ¿Cuántas veces tuviste la idea correcta en el momento correcto pero te quedaste callado y alguien más la expresó y recibió el crédito? ¿Cuántas veces no pediste el aumento que merecías? ¿Cuántas veces no aplicaste para el puesto porque pensaste que alguien más lo iba a conseguir? ¿Cuántas veces no iniciaste el negocio porque la idea vivió solo en tu cabeza y nunca salió al mundo? El silencio como hábito en el contexto profesional y económico tiene un costo financiero real, medible, concreto. Y la única manera de calcularlo es preguntarte honestamente. Si en los últimos 10 años hubiera dicho lo que sabía que necesitaba decir, si hubiera actuado sobre las ideas que tuve, si hubiera pedido lo que merecía pedir, ¿dónde estaría ahora? Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Y el precio número 3, el más profundo, el más costoso, es la pérdida de identidad. Cuando una persona pasa años callando quién realmente es, años suprimiendo su perspectiva, su voz, sus valores, sus deseos, ocurre algo sutil pero devastador. Comienza a perder contacto con su propio ser, comienza a olvidar quién es realmente, comienza a confundir la máscara social con el rostro verdadero. Y llega un momento, frecuentemente entre los 40 y los 50 años, donde se mira al espejo y se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué es lo que importa para mí? Y esa crisis de identidad, que puede manifestarse como depresión, ansiedad, sensación de vacío, agotamiento crónico, o simplemente como una insatisfacción difusa y constante, tiene sus raíces en años de silencio no elegido sino impuesto, no estratégico sino defensivo. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y una de las acciones más importantes que puedes cambiar hoy es la acción de callar lo que necesita ser dicho. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿Cómo se transforma el silencio que limita en el silencio que libera? ¿Cómo se convierte una persona que ha sido callada por miedo o por condicionamiento en una persona que es callada por poder y por elección? Voy a darte ahora las estrategias más concretas, más prácticas y más poderosas que conozco para hacer exactamente eso. La primera estrategia es lo que yo llamo el inventario del silencio. Quiero que en las próximas 24 horas, antes de que te vayas a dormir, te sientes solo con una libreta o con un papel en blanco y hagas este ejercicio con total honestidad. Escribe 3 situaciones recientes en las que te callaste algo que necesitabas decir. Pueden ser situaciones en el trabajo, en tu familia, en una relación, en una situación social. Solo necesitas 3. Para cada una de ellas escribe, ¿qué no dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Qué hubiera cambiado si lo hubiera dicho? ¿Qué me costó callarlo? Este ejercicio tiene un propósito específico, hacer consciente el costo de tu silencio. Porque mientras ese costo permanezca inconsciente, no tendrás suficiente motivación para cambiar. Pero cuando lo ves escrito, cuando lo lees con tus propios ojos, cuando lo cuantificas de manera honesta, algo cambia en ti. Algo que antes era borroso, se vuelve claro. Algo que antes era aceptable empieza a sentirse inaceptable. Y ese momento de claridad es el punto de partida de toda transformación. La segunda estrategia es la práctica de la voz dirigida. Muchas personas calladas no saben cómo empezar a expresarse.
porque han estado calladas tanto tiempo que la sola idea de hablar, de compartir, de expresar, se siente abrumadora. Y entonces no hacen nada, porque el cambio parece demasiado grande. Aquí está el error. No necesitas transformarte de persona callada a persona extrovertida de un día para otro. Eso sería un cambio tan radical que tu sistema nervioso lo rechazaría automáticamente. Lo que necesitas es comenzar con pequeños actos deliberados de expresión que gradualmente reentrenen tu cerebro y tu sistema emocional. ¿Cómo se hace esto? Empieza con esto. Elige una conversación al día donde digas algo que normalmente callarías. No tiene que ser algo dramático. No tiene que ser una gran revelación. Puede ser tan simple como compartir tu opinión genuina sobre un tema cuando alguien te la pida. Puede ser decir, no estoy de acuerdo con tranquilidad y claridad, cuando realmente no lo estás. Puede ser expresar una necesidad simple. Necesito tiempo para mí, este fin de semana. Puede ser hacer la pregunta que tienes en mente en lugar de callarla. Una conversación. Un pequeño acto de expresión auténtica. Cada día. Al principio va a sentirse incómodo. Va a activar todas las alarmas internas que años de condicionamiento han instalado. Pero cada vez que persistas a pesar de esa incomodidad, estarás construyendo algo que se llama tolerancia a la expresión. Estarás reentrenando tu cerebro para asociar la expresión con seguridad en lugar de con peligro. Y con el tiempo, semanas, meses, el cambio se consolida. La voz que estaba guardada comienza a encontrar su camino hacia afuera, no de manera explosiva ni disruptiva, sino de manera natural, orgánica y auténtica. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. La tercera estrategia es la redefinición de la identidad. Este es el nivel más profundo y más permanente de transformación, porque los cambios de comportamiento sin cambios de identidad raramente duran. Puedes aprender todas las técnicas del mundo para comunicarte mejor, pero si en tu núcleo más profundo sigues creyendo que eres una persona que no habla mucho como una característica fija e inamovible de quién eres, tarde o temprano, regresarás al punto de partida. La identidad no es lo que haces. La identidad es lo que crees que eres. Y lo que crees que eres determina lo que te permites hacer. Entonces la pregunta que necesitas hacerte no es, ¿cómo puedo hablar más?, sino, ¿quién soy yo en relación con mi propia voz? ¿Qué creo sobre mi derecho a expresarme? ¿Qué creo sobre el valor de mis pensamientos y mis palabras? ¿Quién decido ser a partir de hoy? Esto puede sonar como un ejercicio puramente mental, pero tiene consecuencias absolutamente concretas y prácticas. Porque cuando alguien cambia genuinamente su respuesta a esas preguntas, cuando pasa de creer, soy una persona callada que no tiene mucho que decir, a creer, soy una persona que elige con sabiduría cuándo y cómo expresarse, y cuando lo hago, lo que digo, tiene peso y valor. Todo cambia. La postura cambia. El lenguaje corporal cambia. La forma en que otros responden a ti cambia. Las oportunidades que aparecen en tu vida cambian. Porque la identidad no es solo interna, se proyecta hacia afuera de maneras que los demás perciben incluso cuando no puedes describirlo con palabras. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la economía del silencio. Porque hay dimensiones del silencio que tienen un impacto directo en tu bienestar financiero y económico, y quiero que lo veas con total claridad. Vivimos en una economía del conocimiento y de las relaciones. En este mundo, las personas que saben expresar sus ideas con claridad y con confianza tienen una ventaja competitiva extraordinaria sobre quienes no pueden o no quieren hacerlo. Las personas que pueden presentar su trabajo, defender sus propuestas, negociar sus términos, construir relaciones de confianza a través de la comunicación auténtica, tienen acceso a oportunidades que simplemente no están disponibles para quienes permanecen invisibles. No estoy diciendo que las personas calladas no pueden tener éxito económico. Hay empresarios profundamente introvertidos que han construido imperios. Hay líderes callados que han transformado organizaciones. Hay personas que hablan muy poco y que sin embargo tienen un impacto enorme en todo lo que tocan. Pero hay un denominador común en todos esos casos. Esas personas aprendieron a usar su voz estratégicamente. No aprendieron a hablar por hablar, pero aprendieron a hablar cuando importa. Aprendieron a presentar sus ideas con convicción. Aprendieron a negociar, a pedir, a proponer, a expresar valor. Aprendieron que el silencio estratégico es un activo poderoso, pero que el silencio por default, el silencio que existe simplemente porque no saben o no pueden hacer otra cosa, es un pasivo económico. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad?
Esa es la pregunta que quiero que no puedas sacarte de la cabeza cuando termines este video. Hay otro aspecto del silencio que quiero explorar contigo ahora, y es el silencio en el contexto de la salud emocional y mental. La psicología moderna tiene un concepto que se llama supresión emocional, y se refiere al hábito de no expresar las emociones que se experimentan, de aplastar, ignorar o negar lo que se siente en lugar de procesarlo y expresarlo de manera saludable. Y los efectos de la supresión emocional crónica en la salud son devastadores. Estudios en el campo de la psicosomática y de la neurociencia afectiva han demostrado con claridad que las emociones suprimidas no desaparecen, se almacenan en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la memoria emocional, y esa acumulación tiene consecuencias físicas: inflamación crónica, problemas digestivos, tensión muscular, dolores de cabeza recurrentes, fatiga inexplicable, problemas del sueño, sistema inmunológico debilitado. Y consecuencias psicológicas: ansiedad, depresión, irritabilidad, sensación de vacío, dificultad para conectar con otros, incapacidad para experimentar alegría genuina. ¿Cuántas personas calladas están pagando ese precio sin saber por qué se sienten como se sienten? Porque el cuerpo no miente. El cuerpo siempre está diciendo lo que la mente y la voz callaron. Y cuando no escuchas lo que el cuerpo dice, cuando no das salida a lo que necesita salida, el cuerpo comienza a hablar más fuerte, con síntomas, con dolores, con enfermedades. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y el hábito de suprimir tus emociones, de callarte lo que sientes, de negar lo que vives, puede ser uno de los más costosos en términos de salud que estás pagando hoy mismo. Quiero hablar ahora de las relaciones, porque las relaciones son el contexto donde el silencio tiene sus consecuencias más inmediatas y más profundas. Las relaciones saludables, sean románticas, familiares, amistosas o profesionales, se construyen sobre comunicación auténtica, no comunicación perfecta, no comunicación sin conflicto. Comunicación auténtica, la disposición a decir lo que es verdad, a escuchar lo que es verdad, a navegar la incomodidad de la honestidad con confianza en que la relación puede sostenerla. Las personas calladas frecuentemente tienen un perfil relacional muy particular. Son excelentes escuchando, son profundamente empáticas, leen muy bien las emociones de los demás, son leales, confiables y presentes. Pero tienen una dificultad significativa: no saben recibir lo mismo que dan. No saben ser escuchados. No saben ser vistos. No saben pedir lo que necesitan. No saben establecer límites claros. No saben decir esto me duele o esto no me parece bien o necesito algo diferente de ti. Y esa asimetría, ser muy buenos dando lo que no saben pedir, crea relaciones desequilibradas. Relaciones donde la persona callada termina cargando más de lo que le corresponde, recibiendo menos de lo que necesita, y acumulando resentimientos que nunca expresa hasta que un día ya no puede más. La solución no es convertirte en otra persona, la solución es aprender el lenguaje de las necesidades. Es tan simple y tan profundo como esto: aprender a decir, con calma, con claridad y sin disculpas, lo que necesitas de las personas con las que compartes tu vida. Necesito que me escuches sin interrumpirme. Necesito espacio para pensar antes de responder. Necesito que me digas qué esperas de mí, porque cuando no me lo dices, adivino y frecuentemente me equivoco. Necesito que reconozcas lo que aporté, porque cuando no lo haces, me siento invisible. Estas son frases simples, directas, vulnerables y transformadoras, porque abren conversaciones que de otra manera nunca tendrían lugar. Y esas conversaciones son las que construyen o reconstruyen la intimidad y la conexión en cualquier tipo de relación. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Quiero contarte ahora otra historia. Esta es la historia de una mujer que llamaré Elena. Elena tenía 47 años cuando llegó a uno de mis programas de desarrollo personal en Ciudad de México. Era una mujer extraordinariamente inteligente, con una vida interior profunda y rica, con una capacidad de análisis que dejaba a cualquiera impresionado cuando tenías la oportunidad de hablar con ella en privado. Pero en contextos grupales, en reuniones, en situaciones sociales, Elena desaparecía. No físicamente, sino energéticamente. Se volvía pequeña, se volvía invisible. Hablaba solo cuando alguien le preguntaba directamente algo, y aún entonces respondía con la mínima cantidad de palabras posible. Cuando hablé con Elena en privado, me contó que desde los 8 años había aprendido que su opinión no era bienvenida en casa.
que su padre, un hombre inteligente pero dominante y crítico, la había interrumpido, ridiculizado y descartado cada vez que intentaba expresarse durante su infancia, y que a fuerza de repetición había aprendido la lección de manera perfecta: tu voz no tiene valor, tu opinión no importa, lo mejor que puedes hacer es callarte. Esa lección, aprendida a los 8 años, tenía casi 40 años operando en el fondo de su vida. Sin que Elena lo supiera conscientemente, esa creencia había condicionado cada decisión profesional, cada relación, cada oportunidad que había aprovechado o dejado pasar. Elena tenía un talento extraordinario para diseñar estrategias de comunicación para empresas. Lo había hecho de manera informal durante años, ayudando a amigos y conocidos, pero nunca había cobrado por ello. Nunca había construido un negocio. Nunca había presentado su trabajo formalmente. ¿Por qué? Porque una parte de ella, la parte de 8 años que todavía operaba en el fondo, seguía creyendo que su voz no tenía valor suficiente como para que alguien pagara por ella. Trabajamos juntos durante 6 meses. No fue un proceso fácil, pero al final de ese proceso, Elena había construido una práctica de consultoría que en el primer año generó ingresos que superaron lo que había ganado en sus últimos 5 años de trabajo corporativo. Había encontrado su voz. No la voz ruidosa y performativa que el mundo glorifica, su propia voz, la voz que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida, valorada y usada. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. La historia de Elena no es una excepción. Es un ejemplo de lo que es posible cuando una persona decide conscientemente transformar su relación con su propia voz. Voy a darte ahora 5 principios que llamo los principios del silencio poderoso. Estos son los principios que distinguen a las personas calladas, que tienen un impacto extraordinario en el mundo de las personas calladas que permanecen invisibles e impotentes. El primer principio es este: el silencio poderoso es elegido, no impuesto. La diferencia fundamental entre el silencio que libera y el silencio que aprisiona es si lo elegiste o si te fue impuesto. Cuando eliges conscientemente callarte porque en ese momento el silencio sirve mejor a tu propósito que las palabras, eso es sabiduría. Cuando te callas porque tienes miedo, porque crees que tu voz no vale, porque aprendiste que hablar es peligroso, eso es condicionamiento, y el condicionamiento, aunque se siente como elección, no lo es. El primer trabajo de transformación es hacer consciente la diferencia. En cada momento en que eliges callarte, pregúntate: ¿estoy eligiendo esto desde el poder o desde el miedo? La respuesta honesta a esa pregunta es toda la información que necesitas. El segundo principio es: el silencio poderoso está acompañado de presencia total. Las personas que tienen silencio poderoso no están ausentes cuando no hablan, están presentes de una manera que es palpable, sus ojos están activos, su cuerpo está orientado hacia quien habla, su atención es completa. No están mirando el teléfono, ni pensando en otra cosa, ni esperando impacientes su turno para hablar. Están genuinamente presentes. Y esa presencia, esa calidad de atención, tiene un efecto sobre los demás que es casi magnético. Las personas se sienten profundamente escuchadas por alguien así. Y sentirse escuchado es una de las experiencias más poderosas y más escasas que un ser humano puede tener. El tercer principio es: el silencio poderoso incluye la habilidad de hablar cuando es necesario. Esto es crítico. El silencio como estrategia solo funciona si tienes la capacidad real de hablar cuando la situación lo requiere. Si tu silencio existe porque simplemente no sabes cómo o no puedes hablar, no es estrategia, es incapacidad, y hay que llamarla por su nombre. El silencio poderoso es el silencio de alguien que podría hablar, que domina el arte de comunicarse con claridad y convicción, pero que elige el momento con sabiduría. Construir esa capacidad, la capacidad de comunicarte con claridad, precisión y confianza cuando el momento lo requiere, es parte esencial del desarrollo personal de cualquier persona callada que quiera transformar su silencio en un activo verdadero. El cuarto principio es: el silencio poderoso está alineado con valores claros. Las personas que tienen silencio poderoso saben lo que creen, saben lo que valoran, saben dónde están sus límites y por qué existen esos límites. No se callan porque no saben qué piensan. Se callan porque saben exactamente qué piensan y eligen el momento y el contexto adecuado para expresarlo. Y cuando sí hablan, lo hacen desde una claridad de valores que es inmediatamente perceptible. No hay vaguedad, no hay ambigüedad, no hay rodeos, hay precisión, hay convicción, hay peso. Y eso, en cualquier contexto, es extraordinariamente efectivo. El quinto principio es:
El silencio poderoso es regenerativo. Las personas con silencio poderoso usan el tiempo de silencio para crecer, para aprender, para pensar, para crear, para conectar consigo mismas. Su soledad no es vacía, es productiva. Es el tiempo donde se recargan, donde procesan, donde formulan, donde se preparan para volver al mundo con más claridad y más energía que cuando se retiraron. Este es quizás el principio más práctico de todos. Si eres una persona que naturalmente necesita tiempo en silencio para recargar energía, úsalo bien. No lo desperdicies en consumo pasivo de contenido o en distracción digital. Úsalo para leer, para reflexionar, para meditar, para escribir, para planificar, para aprender. Convierte tu tiempo de silencio en uno de los activos más valiosos de tu vida. Llegado a este punto, quiero hablar de algo que pocas personas se atreven a discutir abiertamente: la relación entre el silencio y el poder social. Hay un fenómeno que los sociólogos y los psicólogos sociales han documentado ampliamente, aunque raramente se discuta en el mundo del desarrollo personal. Y es este: en grupos sociales, las personas que menos hablan frecuentemente son percibidas de dos maneras completamente opuestas. O son percibidas como sumamente competentes, misteriosas y dignas de atención, o son percibidas como incompetentes, inseguras y prescindibles. ¿Qué determina cuál de las dos percepciones genera una persona callada? La respuesta es una sola: la confianza que proyecta. Una persona callada que está cómoda con su silencio, que mantiene contacto visual con naturalidad, que responde cuando se le pregunta con claridad y precisión, que no necesita la aprobación de los demás para validar su presencia. Proyecta misterio, competencia y poder. Las personas a su alrededor sienten instintivamente que hay algo ahí, que esa persona sabe algo que los demás no saben, que cuando hable vale la pena escucharla. Una persona callada que está incómoda con su silencio, que evita el contacto visual, que responde de manera vaga o disculpándose, que parece encogida o ansiosa, proyecta inseguridad y fragilidad. Y las personas a su alrededor, frecuentemente de manera inconsciente, lo perciben y lo interpretan como señal de que esta persona no tiene mucho que aportar. La diferencia entre estas dos versiones de la persona callada no está en las palabras que dice. Está en lo que comunica su cuerpo, su postura, su contacto visual, su energía. Está en lo que los psicólogos llaman comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal representa, según estudios clásicos de psicología de la comunicación, entre el 50 y el 80% del mensaje total que una persona transmite. En otras palabras, las personas calladas comunican su poder o su debilidad principalmente sin usar palabras. Y eso significa que hay un trabajo de transformación que es casi puramente físico y energético, independiente del contenido de lo que se diga. ¿Qué trabajo es ese? Es el trabajo de aprender a estar cómodo con tu propia presencia. De aprender a ocupar el espacio que te corresponde sin disculparte por ello. De aprender a mirar a los ojos sin hurtarlos. De aprender a caminar con la columna derecha no por arrogancia sino por dignidad. De aprender a estar en silencio sin que ese silencio proyecte ansiedad, sino que proyecte calma y confianza. Este es un trabajo de meses, a veces de años, pero es un trabajo que tiene retornos extraordinarios en todas las áreas de la vida. Permíteme ahora hablar de los niños callados, porque muchas personas que están viendo este video son padres, y quiero que escuchen esto con mucha atención. Si tienes un hijo callado, un hijo introvertido, un hijo que observa más de lo que habla, que prefiere jugar solo, que tarda en adaptarse a grupos sociales nuevos, que necesita tiempo para procesar antes de responder, por favor, no lo patologices. No lo envíes al psicólogo porque no socializa suficientemente bien. No lo compares con el niño de la familia que es el alma de la fiesta. No le digas repetidamente que necesita abrirse más, ser más social, hablar más. Lo que necesitas entender es que ese niño no tiene un problema. Ese niño tiene un temperamento. Un temperamento que, si es apoyado correctamente en lugar de corregido constantemente, puede convertirse en uno de sus mayores activos en la vida adulta. Lo que ese niño necesita de ti no es corrección. Necesita validación. Necesita que le digas que está bien ser como es. Necesita que le des los espacios de solitud que recarga. Necesita que le ayudes a construir confianza desde la honestidad de quien realmente es, no desde la performance de quien se espera que sea. Y si ese niño también tiene miedo, si su silencio viene de experiencias difíciles, de bullying, de trauma, de dinámica familiar compleja, entonces sí necesita apoyo profesional. Pero no para curar su introversión, para sanar las heridas que han convertido su temperamento natural en un mecanismo de defensa. La diferencia importa.
Y los padres que la entiendan le estarán dando a sus hijos uno de los regalos más valiosos de su vida. Voy a hablar ahora de algo que muchos de ustedes probablemente nunca han considerado, y que es la relación entre el silencio y la creatividad. Hay un cuerpo enorme de investigación en psicología de la creatividad que demuestra consistentemente lo siguiente: los estados de mayor creatividad, los momentos de mayor insight, de mayor generación de ideas novedosas y significativas, no ocurren durante la interacción social intensa. Ocurren en estados de baja estimulación externa, generalmente en solitud y en silencio. ¿Por qué? Porque la creatividad requiere lo que los neurocientíficos llaman activación de la red por defecto del cerebro. Esta red se activa cuando el cerebro no está procesando estímulos externos intensos. Cuando la mente divaga, cuando no estás concentrado en ninguna tarea específica, cuando estás en ese estado intermedio entre el pensamiento activo y el descanso, que ocurre frecuentemente en la ducha, durante una caminata, en el periodo justo antes de dormir. Las personas calladas, precisamente porque pasan más tiempo en estados de baja estimulación externa, tienen acceso más frecuente y más natural a este estado. Y eso significa que tienen un potencial creativo que, si es cultivado conscientemente, puede ser extraordinario. Muchos de los más grandes creadores de la historia humana, artistas, escritores, científicos, filósofos, empresarios innovadores, eran personas profundamente introvertidas. Albert Einstein era notoriamente callado en contextos sociales. Charles Darwin trabajaba en solitud durante años antes de compartir sus ideas. Franz Kafka solo compartía su trabajo con unos pocos íntimos. Steve Jobs tenía períodos de retiro profundo, de los que emergía con las ideas más transformadoras. El silencio no es el enemigo de la creatividad, el silencio es su ecosistema natural. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y aquí está la acción disciplinada más importante que quiero proponerte en este momento. Quiero que en los próximos 30 días hagas un experimento. Lo llamo el experimento del silencio intencional y la voz estratégica. Durante 30 días, cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, dedica 15 minutos de silencio intencional, sin teléfono, sin música, sin noticias, solo tú y tu mente. En ese silencio, hazte 3 preguntas cada día y escríbelas en un cuaderno. Primero, ¿qué es lo más importante que necesito hacer hoy? Segundo, ¿hay algo que necesite decir hoy y que he estado postergando? Tercero, ¿qué creencia sobre mí mismo o sobre el mundo me está limitando hoy? No se trata de encontrar respuestas perfectas. Se trata de crear el hábito de preguntarte estas cosas, de crear el hábito del diálogo interno honesto, de crear el espacio donde tu propia sabiduría pueda emerger sin ser ahogada por el ruido. Al final de los 30 días, lee todo lo que escribiste. Y observa los patrones, observa qué temas aparecen repetidamente, observa qué respuestas surgieron que no sabías que tenías. Observa cómo cambió tu relación con tu propio pensamiento durante ese mes. Este simple hábito, 15 minutos de silencio intencional cada mañana con estas 3 preguntas, ha transformado la vida de personas que lo practicaron con disciplina y constancia. No porque sea mágico, sino porque te conecta con tu propia inteligencia, con tu propia sabiduría, con tu propio poder, que siempre estuvo ahí pero que el ruido constante del mundo moderno había enterrado bajo capas de distracción. Quiero hablar ahora de algo que es fundamental para entender la psicología profunda de las personas calladas, y es la relación entre el silencio, la intuición y la toma de decisiones. Las personas que han cultivado un profundo silencio interior desarrollan con el tiempo una capacidad que los psicólogos llaman intuición experta. Es la capacidad de tomar decisiones correctas en situaciones complejas con información incompleta, usando un proceso que no es completamente consciente y racional, sino que incorpora patrones reconocidos a lo largo de años de experiencia y reflexión silenciosa. Malcolm Gladwell escribió un libro entero sobre este fenómeno, al que llamó Blink, el parpadeo. Y lo que documentó en ese libro es que los mejores tomadores de decisiones en campos tan diversos como el arte, la medicina, el liderazgo militar o los negocios frecuentemente toman sus mejores decisiones en segundos, basándose en algo que no pueden articular completamente en el momento, pero que después resulta ser correcto. ¿De dónde viene esa intuición? Viene de años de observación silenciosa, de procesar grandes cantidades de información sin la urgencia de producir respuestas inmediatas, de desarrollar, sin darse cuenta, un mapa mental extraordinariamente detallado y preciso del dominio en el que se opera.
Las personas calladas, por su tendencia natural a observar antes de hablar, a procesar antes de actuar, a reflexionar antes de concluir, están construyendo ese mapa mental con mayor profundidad y consistencia que sus pares más extrovertidos. Y eso los convierte, en muchos casos, en tomadores de decisiones excepcionalmente buenos cuando se les da el tiempo y el espacio para operar desde esa intuición. El problema es que el mundo moderno raramente les da ese tiempo y ese espacio. El mundo moderno exige velocidad, reactividad inmediata, respuestas instantáneas, y la persona callada que opera desde su intuición profunda frecuentemente parece lenta o indecisa en ese contexto, cuando en realidad está siendo simplemente fiel a su proceso natural de procesamiento. El desafío para la persona callada en el mundo actual no es abandonar ese proceso, es aprender a comunicar a los demás que ese proceso existe, que tiene valor y que sus resultados son dignos de esperar. Voy a hablar ahora de la relación entre el silencio y la abundancia. Porque hay personas que se preguntan, ¿qué tiene que ver el silencio con la prosperidad, con el éxito económico, con la abundancia en todas sus formas? Y la respuesta es más directa de lo que imaginas. La abundancia, en su sentido más profundo y más completo, no es solo dinero. Es la experiencia de tener suficiente energía, suficiente tiempo, suficientes relaciones significativas, suficiente paz interior, suficiente claridad para tomar buenas decisiones, suficiente confianza para actuar sobre las oportunidades que se presentan. Y todas esas formas de suficiencia tienen una raíz común, la calidad de tu relación contigo mismo. Las personas que viven en un estado de escasez crónica, que siempre sienten que les falta algo, que nunca es suficiente, que están constantemente corriendo detrás de algo que se escapa, frecuentemente están en ese estado no por circunstancias externas, sino por una desconexión profunda de su propio centro, por un ruido interior tan constante que nunca pueden estar en paz, por una incapacidad de quedarse quietos consigo mismos sin sentir ansiedad o inquietud. El silencio, la capacidad de estar en quietud con uno mismo sin necesitar estímulos externos constantes, es una de las prácticas más directas de construcción de lo que algunos llaman abundancia interior. Y la abundancia interior es el fundamento de la abundancia exterior, no al revés. Las personas que han aprendido a estar cómodas en su propio silencio, que no dependen de la validación externa para sentirse bien consigo mismas, que pueden ser productivas y creativas en solitud, que tienen una relación sólida y honesta consigo mismas, son personas que operan desde una base de estabilidad que les permite tomar riesgos más inteligentes, mantener la calma en circunstancias difíciles, construir relaciones más auténticas y más profundas, y persistir en el camino hacia sus objetivos a pesar de los obstáculos inevitables. Eso es abundancia. No es solo tener dinero, es tener la capacidad interior de construir y sostener lo que quieres construir. Llegamos ahora a algo que quiero decirte con mucha claridad y directamente. Hay un tipo de persona callada de la que no he hablado todavía, y necesito hablarte de ella porque es probable que algunos de ustedes se reconozcan en esta descripción. Es la persona callada que tiene un don extraordinario que el mundo necesita, que tiene ideas que podrían cambiar vidas, que tiene perspectivas que podrían transformar conversaciones, que tiene una sabiduría ganada con años de experiencia y reflexión, y que sin embargo guarda todo eso dentro de sí misma. No por modestia genuina, sino por el miedo al rechazo, al juicio, a la crítica, a no ser suficientemente bueno. Esta persona ha pasado años diciéndose a sí misma que todavía no está lista, que necesita aprender más, que hay personas mucho mejores que yo haciendo esto, que quién soy yo para hablar de este tema, que nadie va a querer escucharme. Y mientras tanto, ese don permanece guardado, esa sabiduría permanece sin compartir, esas ideas permanecen sin ejecutar, y el mundo se queda sin algo que realmente necesitaba. Si eres esa persona, necesitas escuchar esto. El mundo no necesita tu perfección, el mundo necesita tu presencia. El mundo necesita que compartas lo que sabes, lo que has vivido, lo que has aprendido, aunque no lo hagas perfectamente. Aunque haya personas que sepan más que tú. Aunque todavía tengas dudas e incertidumbres. El mundo necesita tu perspectiva específica, tu voz específica, tu experiencia específica, porque no existe nadie más en la historia del universo que tenga exactamente lo que tú tienes. Y callar eso no es modestia. Es una forma de egoísmo, porque estás privando al mundo de algo que le pertenece. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad?
No son las grandes catástrofes lo que detiene la mayoría de las vidas. Son las pequeñas cobardías diarias, las pequeñas renuncias cotidianas, los pequeños para qué que se repiten mañana tras mañana hasta que se convierten en la historia de una vida que no llegó a ser lo que podía ser. Voy a darte ahora algo que llamo el protocolo de activación de la voz. Es una serie de pasos concretos que puedes comenzar a implementar esta semana para comenzar a transformar tu relación con tu propia expresión. No importa si tienes 30 años o 60, no importa cuánto tiempo llevas callando lo que necesitaba ser dicho. El momento de empezar es siempre ahora. Paso 1. Identifica un contexto específico donde tu silencio te está costando algo. Puede ser una relación, puede ser tu trabajo, puede ser tu desarrollo profesional, puede ser tu salud. Solo uno. Concéntrate en uno. Paso 2. Identifica exactamente qué es lo que necesitas decir en ese contexto. No necesito comunicarme mejor en general. ¿Qué específicamente necesitas decir? ¿A quién? ¿Con qué propósito? Cuanto más específico seas, más manejable se vuelve el cambio. Paso 3. Practica decirlo en voz alta, solo, antes de decírselo a la persona que necesita escucharlo. Esto puede sonar raro, pero es extraordinariamente efectivo. El cerebro necesita ensayar comportamientos nuevos en un entorno seguro antes de ejecutarlos en el mundo real. La práctica en privado reduce el nivel de activación de ansiedad cuando llega el momento de hablar en público. Paso 4. Establece un momento concreto, esta semana, para tener esa conversación. No cuando me sienta listo. Eso nunca llega. Un momento concreto, un día, una hora. Paso 5. Después de la conversación, independientemente de cómo resultó, reconoce tu propio coraje. Porque hacer algo que te asusta, hacerlo de todas formas, es la definición precisa del coraje. Y el coraje es un músculo que se fortalece con el uso. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y este protocolo, si lo ejecutas con disciplina, puede ser el punto de partida de un cambio que no tiene retorno. Quiero hablarte ahora de algo que es, quizás, el regalo más grande que las personas calladas tienen para ofrecer al mundo, y es el regalo de la presencia plena. Vivimos en la era de la distracción. El ser humano promedio revisa su teléfono entre 80 y 150 veces al día. El tiempo de atención promedio ha caído dramáticamente en las últimas 2 décadas. Las conversaciones en persona se interrumpen constantemente por notificaciones, por pensamientos sobre lo que hay que publicar, por la urgencia de compartir el momento en lugar de vivirlo. En este contexto, una persona que puede estar genuinamente presente, que puede escuchar sin interrumpir, que puede sostener su atención completa en el ser humano que tiene enfrente, que puede hacer que la otra persona se sienta la única persona en el mundo en ese momento, es extraordinariamente rara y extraordinariamente valiosa. Y las personas calladas, cuando están operando desde su mejor versión, son frecuentemente maestras de esta presencia. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida haber hablado con alguien que te hizo sentir absolutamente escuchado? No solo que oyó tus palabras, sino que recibió lo que decías con todo su ser, que te miró con una atención que no juzgaba ni esperaba su turno, sino que simplemente absorbía lo que eras y lo que sentías. Si lo recuerdas, sabes que esa experiencia es transformadora. Que las personas que la reciben hablan de ella durante años. Que algo cambia en quien es escuchado de esa manera. Ese es el don de la persona callada que ha encontrado su poder, no el don de las grandes palabras, el don de la gran escucha. Y en un mundo que grita más de lo que escucha, ese don no tiene precio. Estamos llegando ya a las páginas finales de este viaje. Y antes de cerrar, quiero decirte algo que necesita ser dicho con toda la fuerza y la claridad que puedo darle. Si eres una persona callada que ha llegado hasta aquí, que ha escuchado todo lo que he dicho en estos 90 minutos, hay algo que ya sabes. Lo sabes en ese lugar profundo donde las verdades verdaderas viven. Lo sabes porque algo dentro de ti vibró cuando escuchaste ciertas cosas. Porque algo se movió, algo se reconoció, algo dijo, sí, eso es. Ese reconocimiento, esa resonancia, esa vibración interior, es tu sabiduría hablándote. Es la parte de ti que ya sabe lo que necesitas hacer. La parte de ti que siempre supo que había algo más, algo mayor, algo más auténtico disponible para tu vida. Y la pregunta que te quiero dejar no es una pregunta complicada. Es la pregunta más simple y más poderosa que existe. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Hoy, porque hoy siempre es el único día que tienes. El ayer ya no existe. El mañana todavía no ha llegado.
Y el cambio que puede transformar tu vida no ocurrirá en el pasado ni en el futuro. Ocurrirá en la decisión que tomas ahora mismo, en este momento, sobre quién decides ser a partir de aquí. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático? ¿O quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Quiero cerrar con algo que es más que una conclusión, es una promesa. El silencio no es tu enemigo. El silencio nunca lo ha sido. El silencio es uno de los territorios más ricos, más profundos y más poderosos de la experiencia humana. Las culturas más antiguas lo sabían. Las tradiciones espirituales más profundas lo saben. Los líderes más efectivos de la historia lo supieron. Lo que necesitas no es abandonar tu silencio. Lo que necesitas es aprender a habitarlo con poder en lugar de con miedo, con elección en lugar de con condicionamiento, con presencia en lugar de con ausencia, con la confianza de quien sabe que cuando elija hablar, lo que diga tendrá peso, tendrá valor, tendrá impacto. Y si hay heridas en tu silencio, si hay miedo, si hay una voz de 8 años que todavía dice que tu opinión no importa, si hay un condicionamiento familiar o cultural que todavía opera en el fondo de tu vida sin que lo hayas cuestionado, entonces el trabajo que tienes por delante es el trabajo más valioso que puedes hacer. No solo para ti, sino para todos los que están a tu alrededor y que necesitan lo que solo tú tienes. Porque nadie más puede dar lo que tú tienes. Nadie más ha vivido tu vida, procesado tus experiencias, desarrollado tu perspectiva específica. Y todo eso, todo lo que eres, todo lo que has vivido, todo lo que sabes, tiene un lugar en el mundo. Tiene personas que necesitan escucharlo. Tiene conversaciones que está esperando transformar. No lo guardes más. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y la acción más importante que puedes tomar hoy es la decisión de no silenciar más lo que necesita ser dicho. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Hoy puedes romper esos hábitos. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes comenzar a construir la versión de ti mismo que siempre supiste que podías ser, pero que el miedo, el condicionamiento o la falta de claridad habían mantenido guardada. No necesitas ser diferente de quien eres. Necesitas ser más de quien ya eres. Más auténtico, más presente, más valiente, más expresivo en los momentos que importan. Más selectivo con tu silencio para que cuando lo rompas, las palabras que salgan tengan el peso de todo el silencio que las precede. Ese es el poder de la persona callada que ha encontrado su voz. Y ese poder está disponible para ti. Ahora mismo, hoy, antes de irte, quiero pedirte algo. Si este video resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo en tu interior, si hay alguien en tu vida, un amigo, un familiar, un hijo, un colega, que necesita escuchar este mensaje, compártelo con esa persona. Porque el contenido que transforma vidas solo tiene valor cuando llega a las personas que lo necesitan. Y tú ya sabes quiénes en tu círculo necesitan esto. Si tienes algo que decir sobre lo que escuchaste hoy, si hay una experiencia personal que quieres compartir, si hay una pregunta que este video dejó abierta en ti, escríbela en los comentarios. Porque los comentarios de este canal no son solo un espacio de interacción, son un espacio de comunidad. Un espacio donde personas que están en este camino de transformación se encuentran, se reconocen y se apoyan mutuamente, y tu voz ahí tiene valor. Lo que tienes que decir puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y suscríbete a este canal, si todavía no lo has hecho, porque hay mucho más por venir. Vamos a seguir explorando los territorios más profundos de la psicología humana, de la mentalidad, de los hábitos, de las relaciones, de la espiritualidad, del poder personal. Cada video está construido con el propósito de darte las herramientas más claras y más concretas para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Porque eso es lo que mereces. No información superficial, no motivación que dura 48 horas y luego se evapora, sino transformación real, profunda, duradera. Y eso empieza con una sola decisión. La decisión de tomar el control de tu vida desde hoy. Hasta el próximo video. Y recuerda siempre, el cambio que puede transformar tu vida no vive en el futuro. Vive en lo que decides hacer ahora mismo con lo que ya sabes.